Hola, cordial saludo, soy Norberto Gaona, estudio Ingeniería de Telecomunicaciones y estoy en el curso de instrumentación. Para el paso 5 de la tarea 1 voy a hablar sobre el puente de Maxwell. Este puente es utilizado para identificar lo que es el valor de una bobina o de un capacitor en función de los valores de impedancia que compone el circuito. Recordar que el circuito trabaja con corriente alterna, ¿sí? Y esto, la funcionalidad de él como tal es que esa salida de ese circuito sea equilibrada o en valor a 0 voltios. ¿Listo? Para esto pues tenemos el circuito del elemento impar, que me dan una capacitancia de 470 microfaradios y una resistencia del capacitor que es de 20 ohmios. ¿Listo? Entonces, tomando la fórmula Rx, para ya lo que es Rx, decimos que Rx es igual a R1 por R2 sobre R3. Acá lo tenemos representado. ¿Quién es R1? R1 pertenece a 20 ohmios, ¿sí? Y R2 tomé una resistencia de 2K, ¿sí? 2 kiloohmios, lo cual lo paso a 2000 ohmios para que me dé el resultado de Rx, que sería 60.60 ohmios, y yo lo aproximé a 61 ohmios. ¿Listo? Ahora para el capacitor, pues, siguiente. Entonces nos damos cuenta de la fórmula que es del capacitor. X es igual a resistencia 3 sobre resistencia 2 por el capacitor 1. Ese capacitor nos lo dan que es de 470 microfaradios, lo cual yo aquí lo pasé a faradios, ¿sí? Dice la conversión a faradios. Entonces tenemos resistencia 3, que tomó de la resistencia de 660 ohmios, ¿sí? Sobre la resistencia R2, ya la había puesto que eran 2 ohmios, 2 kiloohmios, perdón, ¿sí? Al hacer la división y la multiplicación me da un total de 15.51 microfaradios. Recordar que aquí también se hizo la conversión de la unidad. ¿Listo? Vamos a verlo acá en Proteus, que ya lo tenemos montado con sus respectivos elementos. Ya tenemos aquí la resistencia del capacitor de 20 ohmios, el capacitor de 470 microfaradios, tenemos también el valor de la resistencia que colocamos, también la resistencia de 600 que va a ser graduada, ¿sí? Y tenemos los resultados de Rx y Cx. ¿Listo? Vamos a dar inicio y vemos efectivamente que el voltaje en AC de ese circuito está equilibrado, que es 0,0. Algo muy interesante que noté es que cuando la resistencia de 660 ohmios trabaja un aproximado entre los el 36% de su capacidad, y en RB o la resistencia del capacitor de 20 ohmios trabaja un aproximado de 40 del 38%, ¿sí? El circuito también queda en equilibrio, ¿vale? Voy a colocarlo acá para que lo analicen. Como vemos, entra también en equilibrio. Entonces esto es la funcionalidad que tiene este circuito. De 36% lo subimos al 40% y está en equilibrio aún. Ya pasamos al 41% y ya lo que empieza es a estar el circuito, pierde el equilibrio como tal. ¿Listo? De todas maneras, muchísimas gracias, hasta una próxima.